Bueno, estamos aquí con Antonio Abal. Antonio, un placer tenerte acá en el Centro de Estudios Nuestro Americano de Bolivia. Como director, es un gran placer que estés aquí compartiendo con nosotros. Eres una persona ampliamente reconocida en el medio periodístico, en el medio de las investigaciones de la Via Yala, precisamente por todos tus aportes al ámbito de la descolonización. Así que, pues muchísimas gracias por estar acá presente, Antonio. Hemos planteado una pregunta para esta exposición, para este diálogo, que precisamente es el título de tu exposición. ¿Qué es el Año Nuevo Andino Amazónico? Con esta pequeña introducción, Antonio, nuevamente agradecerte por estar acá en el Centro de Estudios Nuestroamericano y pues adelante, ¿no? Con la exposición que nos tienes preparada. Adelante, Antonio. Muchas gracias, Gabriel, y al CENAC Bolivia. Es un tema, tiene su complejidad el hablar del Año Nuevo Andino, porque tiene que ver mucho con la identidad. Y aprovecho esto de la identidad, por ejemplo, para saludar a muchos hermanos, hermanas que han migrado del país, pero que no han perdido en ningún momento la identidad aymara, quechua, en algunos casos guaraní también, hermanos que están, por ejemplo, en la Argentina y que han demostrado su interés por profundizar temas que vayan reforzando aquella lucha que en los medios donde se encuentran lo están haciendo a partir de la identidad. Y el Año Nuevo Andino es un ingrediente, así como la huipala es un emblema, un símbolo que fortalece la identidad, el Año Nuevo Andino también es un ingrediente para fortalecer estos lazos identitarios que te dan fuerza para abrirte camino en sociedades que todavía tienen muchos rasgos excluyentes y algunos claramente racistas. Te voy a poner un ejemplo. Hay una compañera en la Argentina, es escritora, una poeta, ha tenido varias entrevistas en un periódico muy leído, Página 12. Ella es de profesión trabajadora social. Hay una compañera en la Argentina, y ella te va contando los problemas que atraviesa incluso siendo o teniendo un grado profesional, académico, las dificultades que tiene para ingresar en el campo laboral, por ejemplo, ¿no? Ella le ha sido más fácil incorporarse a procesos de debate cultural, de la identidad, de la interculturalidad, que incorporarse al mundo del trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tema de la identidad tiene mucho que ver con esto. El Año Nuevo Andino es joven en la práctica boliviana. Que yo recuerde, y voy a traer a la memoria a don Rufino Paxi, que fue uno de los primeros en Tiahuanacu en hacer pequeños actos de recordación el 21 de junio, ¿no? Después se fue ampliando por una serie de instituciones que empezaron a ver en este acto, no, en ese momento no tanto un elemento de identidad, sino una línea más bien como de investigación antropológica, ¿no? Pero, como todos sabemos, eso ha ido creciendo, ha tenido un reconocimiento incluso en los calendarios oficiales. El 2010 se incorpora como feriado nacional. Se ha ido abriendo campo poquito a poco. Entonces hay que reconocer, por ejemplo, en la persona de don Rufino Paxi, el haber comenzado con la recuperación de esta fecha. Entre los cronistas vas a ver que Guamán Poma de Ayala, por ejemplo, no le da mucho peso cuando hace la cronología mensual de las recordaciones del calendario andino. Aparece apenas unas líneas en su nueva crónica El Buen Gobierno y te dice,
también se festeja en el mes de junio un pequeño Inti Raymi y nada más. El que sí le da una importancia muy grande y hace una descripción a detalle de cómo se celebraba esto es el Inca Garcilaso de la Vega, en los comentarios reales. Ahora, yo dudaría mucho de su descripción porque en los detalles que él entra a describirte cómo se realizaba en lo que hoy es Sacsayhuamán, detrásito del Cusco, un acto por demás grande, ¿no? Con toda la pompa que un poco rememora, digamos, la pompa de la realeza europea. Por eso es que dudo un poquito las características, digo. Él señala que estaban los generales que venían de los 4 lugares centrales del Estado Inca y se reunían en lo que es una fecha también ampliada. Ellos dicen del 20 al 24 que se realizaban estas fechas, ¿no? Y es posible que haya sido así, ¿no? Y que más bien por el solsticio de invierno se haya precisado la fecha, ¿no? Hay muchos investigadores aymaras, peruanos, que afirman que si bien está el solsticio, pero la fecha, en el Perú, por ejemplo, se recuerda el 24, ¿no? 24 de junio. Entonces es posible que en este lapso del 20 al 24 sean las fechas de recordación de este Año Nuevo Machacmara, Wilcacuti, Mozohuata en quechua, dependiendo de cada uno de los idiomas que se tenga. Marataca, el corte del año, ¿no? El Wilcacuti, el retorno del sol. Machacmara, el Año Nuevo en Aymara. Desde el punto de vista antropológico, por ejemplo, hay una explicación que señala que las sociedades andinas fundamentalmente eran sociedades agrocéntricas, ¿no? Por lo tanto, el calendario que tenían, no nos olvidemos que era un calendario lunar, además, estaba regido por las actividades del ciclo agrícola. Entonces, ahí encontramos el principio del Año Nuevo como tal. Es el inicio de un nuevo ciclo agrícola, ¿no? Van a llegar las nevadas, con las nevadas se va a hacer la roturación de la tierra, que también tiene su propio ritual, y se va a proceder con las siembras en cada uno de los pisos ecológicos de los Andes, ¿no? No hay que olvidar que el sistema de dominio territorial andino tiene que ver con esa estructura de dominio de diversos pisos ecológicos. De hecho, en el Cusco, donde aparentemente se realizaban estas grandes concentraciones, es un valle, ¿no? Es un valle muy, muy lindo, por supuesto, y nosotros, en cambio, estamos en un piso superior, el altiplano, Tiahuanaco, donde ahora se recuerda con la recepción de los rayos del sol a través de la Puerta del Sol en Tiahuanaco, actividades que no están rodeadas, como señala Garcilaso de la Vega, con una serie también de manifestaciones culturales, música, por ejemplo, un tipo de música especial, un tipo de danzas especiales para la fecha. En el mundo andino, cada fecha, cada época en este calendario tiene una música específica. El mismo ciclo de la vida tiene una música determinada. Es posible que muchos elementos de esta ritualidad se hayan perdido, porque no hay que olvidar que más o menos entre 1610 para adelante, por iniciativa de un fraile que apellidaba Ayala, comienza un proceso que se llama la extirpación de idolatrías. Por lo tanto, se va castigando toda manifestación cultural, peor religiosa,
que practicaban en los pueblos andinos. Entonces se hace una persecución de todo aquello para dar castigo a este mundo, según el léxico de la época, de idólatras, ¿no? Había que quebrar esa idolatría que todavía permanecía en los cerebros de estos indios, así claramente lo indican, ¿no? Arriagada es el que va a escribir acerca de este proceso de la extirpación de idolatrías. Entonces, es ahí donde se tiene que sumergir la ritualidad andina, la religiosidad andina, y tiene que mantenerse en estos niveles clandestinos de prácticas culturales. Por eso muchos rituales todavía se mantienen en ese nivel, porque hay una desconfianza de los pueblos originarios respecto al comportamiento del Estado, ¿no? Eso que nosotros habíamos pensado que estaba superado, por ejemplo, que ya con la independencia había quedado superada esta mentalidad colonial y todo aquello, no está. Recordemos lo que pasó en los días de noviembre en Bolivia. Otro símbolo que tiene que ver con la identidad de los pueblos originarios fue maltratada, fue pisoteada, y parece que últimamente también ha desaparecido de los elementos que simbolizan la jerarquía del poder en Bolivia. Estoy hablando de la banda presidencial, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos explicarnos que esta extirpación de idolatría se mantenga hasta hoy, después de unas largas reformas, ¿no? Que comienzan un poquito el 52, podemos decir. En el Perú, el Año Nuevo Andino se reconoce en 1944, por si acaso. En cambio, en Bolivia tenemos en el 52 una liberación de la condición de pongos, de esta esclavitud en las haciendas, y a partir de ellos emergen algunos símbolos andinos, entre ellos la huipala, por ejemplo, las grandes reuniones, las hulacas que se llaman en Aymara, y que luego se van a volver en prácticas sindicales, ¿no? Poco a poco han ido mostrando al resto de la sociedad elementos de su cultura que le dan cohesión, que le significan una amplia relación con la naturaleza, por ejemplo, los elementos que te van explicando en las mesas rituales. ¿Tú cómo te explicas, por ejemplo, que en una mesa ritual exista una estrella de mar si no tenemos mar, por ejemplo? Entonces te van a decir, no, es que nosotros, nuestras prácticas son de miles de años, cuando teníamos acceso a la costa. El copal y todos ellos, cuando teníamos acceso a todas las tierras de Oriente, ¿no? Entonces, esta complementariedad ecológica del sistema andino es fundamental para entender también la ritualidad que existe. No se trata simplemente de algo que tiene que ver con el mundo occidental. No. Claro. Hay un mito, ¿no, Antonio? Hay un mito que te dice que, por ejemplo, el Año Nuevo andino es estrictamente occidental, que la representación de la huipala es occidental, que desconoce todo esto que tú muy bien exponías de la Via Yala y la interrelación que tenían los pueblos de la Via Yala. Entonces existe aún ese prejuicio, ese estigma, si se quiere, ese estereotipo de que la huipala y el Año Nuevo andino son estrictamente andinos, son estrictamente aymaras, ¿no? Sí, hay que indagar, falta todavía trabajar bastante. Los antropólogos hacen aportes, pero no necesariamente se acercan a este periodo del quiebre del espacio andino, ¿no? El espacio andino tiene que ver también con la Amazonía. Si no te explicas, en este momento no me acuerdo cómo se llama, la especie de tari que tienen los callahuayas, donde tienen muchos elementos que vienen de la Amazonía en su práctica de la medicina, ¿no? Conocimientos que seguramente intercambiaban con los hermanos que vivían en otros pisos ecológicos. Lamentablemente, una de las compañeras que trabajaban esto de la complementariedad y del mundo callahuaya ha fallecido hace poco.
y bueno, nos hemos quedado ahí, pero creo que ha editado bastantes libros, textos al respecto. Lamentablemente mucha de su producción está en alemán, pero si no me equivoco ya tiene algunos textos traducidos al castellano. Entonces, ahí tú puedes encontrar muchas explicaciones de la unidad del espacio andino, que no es solamente... ¿Cómo? La investigadora... Julia, a ver, espera, Julia, se me ha ido de la memoria. Hemos sido compañeros nos tocó estar de docentes en un posgrado de interculturalidad en Potosí. Y ahí la conocí, ¿no? Y la conocí, me explicó de las investigaciones que había estado haciendo. Vamos a aprovechar el break, Antonio, para mandar saludos a Mari Ramírez, te envían un fuerte saludo. Mamani Juan Hino, también saludos, hermano Antonio, dice. Juana Flores Vargas, saludos, hermano. Verónica Zapata, también Antonio querido, te manda saludos, así que bueno, mucha gente metida en esta transmisión, Antonio. Pues adelante con tu exposición, simplemente era un break para también saludar a la gente que está siguiendo la emisión. Con un saludo a todos ellos. Te decía que entender la lógica del territorio andino, luego va a haber, también se va a manifestar en el hecho político después, claro, ¿no? Estas fronteras bastante permeables que tenemos con el norte chileno, con el norte argentino, con el Perú, ¿no? Y por el otro lado también, yo no sé en qué momento se han fijado estas líneas de intercambio entre lo que era la paz altiplánica y el norte, por ejemplo, ¿no? Hay mucho que trabajar ahí, porque las políticas estas denominadas de colonización que se hicieron después de la reforma agraria, sobre todo en los años 60, de ingreso al norte paceño, por ejemplo, se fueron los colonizadores de esa época, llamados así, como si estuvieran yendo a terrenos vacíos, ¿no? Que no había gente. Cuando ahí se estaban, ¿no? Claro, cuando ahí se estaban desarrollando culturas que se complementaban, ¿no? Se han encontrado ruinas, por ejemplo, en la carretera hacia el Beni, ruinas con características andinas. Había entonces, las fronteras no estaban delimitadas. Había un intercambio entre las regiones que comprenden todo esto, lo que llamamos el territorio andino. Andino-amazónico se llama ahora por esto de la complementariedad, pero la Amazonía no existiría sin los nevados andinos, por ejemplo. O sea, son ecosistemas complementarios. Y este es un principio de la visión de los pueblos, especialmente andinos, la complementariedad. Esto ha sido quebrado en estas relaciones que ha hecho el Estado, por ejemplo, muy tempranito, en los años 80, con una hermana antropóloga, Rosa Torero, nos preocupó el tema de cómo los mocetenes estaban siendo expulsados en el norte de La Paz con estas políticas agresivas de colonización. Se realizó especialmente durante la UDP, ¿no? Y estaban siendo expulsados de su territorio los hermanos mocetenes, y fueron evidentemente expulsados hasta zonas inhóspitas, ¿no? Zonas de Curique, que se llama, en la zona de cerca de Amazonía, muy propensas a sufrir inundaciones y todo esto, sin respetar estas fronteras que deberían existir de complementariedad y respeto a otras culturas. Entonces, este año nuevo, estas fechas tendrían que retomar estos principios de organización del espacio andino, que no solamente tienen que ver con lo territorial, tienen que ver con políticas de seguridad alimentaria, por ejemplo, ¿no? El control de pisos ecológicos
no te permitía, no hacía posible que exista hambre, por ejemplo. Los hermanos del norte de Potosí que se han visto obligados a migrar a La Paz, a Oruro, a Cochabamba, a Santa Cruz, y los vemos con ese espíritu comunitario todavía reuniéndose en zonas específicas en estas ciudades, han salido expulsados por las medidas que hizo la reforma agraria, ¿no? Manuel de Luca, un antropólogo, ha hecho un lindo trabajo donde nos señala que estas expulsiones y lo que ha pasado en el norte de Potosí, el tema del hambre, ¿no? Y la miseria que hay en varias de estas zonas tiene que ver con la ruptura del control de pisos ecológicos que se tenía como ecosistema en el norte de Potosí y que había sido preservado incluso durante todo el periodo colonial. ¿Qué hace la reforma agraria? Les obliga a vivir en un nicho ecológico a los hermanos del norte Potosí. Les quiebra su acceso que tenían desde el río Caine, ¿no? Y todos los valles del norte de Potosí hasta las alturas. Entonces obliga para darles título a vivir en un solo piso ecológico. Entonces ya no hay esta fluidez que tenían de productos, de reciprocidad entre diferentes pisos ecológicos, con la introducción del comercio, de la mentalidad mercantil y el capitalismo como forma de modo de producción. Tú tienes un quiebre ahí de la solidaridad que perjudicó a una parte de la población y que se vio obligada a migrar, ¿no? Entonces, estos actos de recordación, por ejemplo, como el Año Nuevo Andino, no tienen que ser una fecha, el 21, y bueno, guardamos las cosas hasta el nuevo 21 para recibir un poquito los rayos del sol, para recibir energía, mascar coquita. No, tienen que ser recuperados en su dimensión de construcción de sociedad. Ese es el valor que tenemos que recoger de las culturas andinas. Esta capacidad de amoldarse a los tiempos, pero preservando los núcleos centrales de la cosmovisión y de su manera de expresar esta relación del hombre con la naturaleza, que no es por nada que Naciones Unidas haya tomado para sí muchos principios que Bolivia, Perú, Ecuador han ido insistiendo para que sean reconocidas mundialmente, ¿no? Como el derecho de la madre tierra, por ejemplo, como el derecho al agua. Los principios, ¿no?, ético-morales. Exacto, los principios ético-morales. Ahí, cuando ocurrió esta gran movida a nivel internacional sobre el tema de cómo debemos reconocer la relación entre hombre y naturaleza, un gran jurista argentino, Zaffaroni, escribió un libro muy importante desde el punto de vista jurídico de cómo se fue quebrando el derecho de la naturaleza, el derecho que tenían los animales, por ejemplo, como sujetos de derecho, ¿no? Un análisis muy importante que los tenemos que volver a poner en el tapete, y esto está fresquito, ha ocurrido esta semana. ¿Cuáles son los derechos que tiene el zorro Antonio de Oruro para volver al seno de una familia que le dio cobijo y protección en esta relación natural del hombre con la naturaleza? Pero, ¿no?, en esa relación se interpone una ley que tiene que ver con una ley hecha a la luz de unas normas muy occidentales, muy de protección de la vida silvestre, separada del ámbito de los seres humanos, ¿no? Cuando sabemos nosotros que, por ejemplo, en muchas áreas rurales, las vicuñas, por ejemplo, se pasean por la casa de los compañeros, ¿no? Van a recoger un poco de comida y luego se vuelven a su hábitat. Hay una complementariedad entre la fauna y la flora con el ser humano. Estos principios todavía no están recuperados totalmente, por ejemplo, en nuestra legislación que
ahora ha sido cuestionada a partir de este tema del Zorro Antonio, que para mí es muy interesante, que nos sitúe realmente en los valores que hemos perdido, pero que tienen los pueblos originarios, y que nos puede servir para nuevas pautas, para nuevos paradigmas de crear una nueva civilización post-coronavirus que nos llame a reflexionar sobre nuestra responsabilidad en el equilibrio ecológico, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos elementos tienen que ver con el Año Nuevo Andino, con este solsticio, con este diálogo de los seres humanos respecto al cosmos que nos rodea, aquello Claro, que hemos denominado Pacha. claro, es una visión, es una cosmovisión en realidad, ¿no? Esta construcción del Año Nuevo andino amazónico, lo que tú muy bien nos relatabas, Antonio, nos indicabas, nos explicabas, también tiene que ver mucho con la construcción simbólica de la huipala, por ejemplo, no como símbolo estrictamente occidental, sino con esta visión de integración del Oriente con el Occidente, con el Chaco, ¿no? También hay que quebrar ese mito que refiere que la huipala como tal es un símbolo, una bandera estrictamente occidental. Entonces, tiene mucho que ver con esto, ¿no? La complementariedad en esta cosmovisión andino-amazónica. El hermano Dadicho Quehuanca ha estado trabajando sobre los códigos a partir del lenguaje, es decir, una semiótica, una semiología de las palabras, ¿no? Ha estado explicando, por ejemplo, el nosotros colectivo, el Hiwasa, que tiene que ver con la inclusión de todos, y cómo esto significa, por ejemplo, la muerte del individuo. La raíz aymara del Hiwasa es Hiwa, la muerte, ¿no? Entonces él lo explica mejor, ¿no? Porque está dedicado a eso. Pero este es un indicador que se puede reconstruir varios elementos simbólicos, esta fabulosa semiología que siempre han tenido todas las culturas milenarias. Hay culturas, por ejemplo, como el signo escalonado, que aparece en muchos lugares, que tienen que ver, por ejemplo, con la espiral, que es el desarrollo de la vida y todo lo demás, símbolos centrales en la cosmovisión andina. Estos retornos del símbolo escalonado se puede ver tranquilamente que son conexiones de una espiral con otra, el comienzo del desarrollo de una vida, y no es que muere, sino va a reconstruir otro nuevo ciclo. En fin, hay mucho que recuperar del mundo simbólico, y ahí es donde también se instala la huipala. Bueno, para todos aquellos que han estado debatiendo sobre el tema que la huipala en realidad tiene que ver con las banderas escocesas o catalanas, no sé, que en Calamarca los arcángeles llevan unas huipalas y dicen, no, estas no son huipalas, tienen que ver de los ejércitos españoles que trajeron, en fin, todo eso. Hay cerámicas precolombinas que tienen la huipala incrustadas. Entonces, esto desmiente cualquier posibilidad. Es posible que hayan llegado también las banderas europeas, seguramente. No hay que olvidar que llegaron clanes de todo lado, ¿no? España era un reino recién unificado, 1492, ahí están desalojando Granada, de que se vayan los musulmanes y todo eso, y están consolidando la unidad española. Por lo tanto, habían fracciones ahí de grupos como los catalanes, los vascos, en fin, todas aquellas nacionalidades que hasta hoy existen en España, que se venían con sus propios símbolos, ¿no? Es posible que haya habido, no vamos a decir que la huipala es única en el mundo, tampoco, como el signo escalonado tampoco es único en el mundo, está presente en la India, está presente en la China y en otras culturas más antiguas, ¿no? Entonces la huipala tiene su origen en los pueblos originarios andinos,
Para muchos la línea blanca, que atraviesa, parte en dos, digamos, la Huipala, tiene que ver con el Capañán. Todos sabemos que el Capañán es esta línea articuladora del espacio andino que, naciendo más o menos en Colombia, termina casi cerquita de Buenos Aires, o sea, va recorriendo todo lo que fue el territorio del Collasuyo, ¿no? Y alrededor de ellos se fue creando después las otras redes de integración, de complementariedad del territorio. Tiene muchos significados el Capañán. Uno de ellos es que es una especie de camino iniciático que todos en el mundo andino tenían que recorrer para no solamente conocer los diversos pueblos que existían en la línea recta esta, estaban aymaras, quechuas, urus, todo lo demás, estaban las huacas, los sitios sagrados también, y habían los famosos tambos, ¿no? Que eran los depósitos de alimentos, por los cuales vos podías hacer tranquilamente una, ahora diríamos, una caminata por este sendero, que para muchos ese es el sendero de la vida plena. Encontrarías la vida plena, ¿no? Esto sería, para algunos que han estudiado la Huipala en profundidad, el sentido de marcador de estos dos territorios que se van ampliando, luego que se van abriendo en la Huipala, ¿no? Claramente es un signo de la diversidad que vas a encontrar, tanto territorial como de culturas. Y algo está muy claro, es que posiblemente no fue una sociedad idílica, la sociedad andina como muchos quieren hacer aparecer. Habían instrumentos de coerción, por supuesto, había un ejército, pero lo que se lograba era incorporar a las culturas, centralizarlas en el ombligo del mundo, que era el Cusco, ¿no? Y convivir con la diferencia, ¿no? Y este era el principio fundamental, por el cual se mantenían las diferencias en todos los lugares, y gracias a eso tenemos pueblos que sobreviven, como los hermanos Urus, ¿no? Los Urumuratos, los Iruito Urus, que están aquí, son un enclave Uru que está en medio de los Aymaras, por ejemplo, aquí en Jesús de Machaca, en La Paz, y como ellos vamos a encontrar enclaves de los Alasacas del Ecuador, en Chuquisaca, por ejemplo. Hay varios de estos enclaves culturales que han coexistido en este amplio territorio andino. Por eso es que fue fácil, por ejemplo, implementar la mita, porque fue fácil reunir a gente de diversas culturas, incluso de diversas identidades, y llevarlos a trabajar en la mita, ¿no? Porque los españoles supieron aprovechar bien este dominio del territorio. Una vez pasado el cataclismo feroz de la conquista, las muertes y todo lo demás, viene la mirada científica, que estaba en los ojos de los sacerdotes, ¿no? Estos que se preocupan primero de la lingüística, y vamos a tener al Ludovico Bertonio, por ejemplo, a otros que tienen que ver con la organización política social, y van descubriendo cosas interesantes. El manejo del territorio, por ejemplo, por eso restaron muchas comunidades, la estructura comunitaria, haciendo especie de alianzas con los curacas, ¿no? Este es el caso de Tomás Catari en el norte de Potosí, que era un curaca reconocido por la corona española. Entonces, en esta fase ya de descubrimiento científico de cómo estaba organizado el espacio territorial andino, van a agarrar los elementos para su propio interés. La mita sale de ahí, ¿no? Y la obligación en este acto de complementariedad que, según Tristan Platt, es el pacto que realizan los pueblos originarios con el Estado colonial, que les permite un margen amplio de sobrevivencia. Y lo mismo van a repetir después con el NNR, esa fidelidad que le tienen a Víctor Paz Estenssoro durante casi 10 a 15 años de
de voto exclusivamente para el MNR en el área rural, y luego algún tipo de fidelidad también, que es explicar. Para muchos seguramente va a ser cuestionable lo que diga, pero el par campesino es una renovación de esa adaptación de las transformaciones que está teniendo el Estado liberal respecto a los pueblos originarios, ¿no? Y por eso funciona. Entonces, hay muchas de estas cosas que tenemos que analizarlas, que tenemos que poner en el tapete en estas fechas, para romper de una buena vez estos estigmas que, en lugar de hacer comprender mejor la convivencia que deberíamos tener en un territorio complejo ecológicamente y culturalmente, en vez de avanzar hacia la comprensión, estamos recurriendo a los viejos abismos, ¿no?, que dejó la colonia, que implantó la colonia, como el racismo y el patriarcado, por ejemplo, y no hacemos esfuerzos para superarlos, para encontrar otra posibilidad de construcción de Estado, por ejemplo, que es fundamental. Y ahí viene el elemento político fundamental. No es que los hermanos originarios nos tratan de hacer volver atrás en 500 años y ponernos un Inca, no. Por eso, por la amplitud que han tenido, se ha permitido, incluso en la actual Constitución, darle la característica plurinacional al Estado. Porque había corrientes en la Asamblea Constituyente que decían, no, hay que destruir a este Estado, hay que mandarlo al diablo y hay que poner otra cosa. Pero no, este principio del equilibrio ha dicho no. Se reconoce también que existen otras culturas de Occidente que están presentes, y lo que queremos es convivir. Y por eso han apoyado, pero de manera militante, las políticas de interculturalidad, incluso aceptando las desventajas que tenían. Te pongo un ejemplo. La reforma educativa del 94, durante el ajuste estructural, es bien recibida la educación intercultural, porque pese a que les permite expresar la lengua madre en un cierto nivel de la educación, simplemente para la escuela, no permite después que esto siga hasta la universidad. Pese a estas limitaciones, la aceptan de buen agrado, porque siguen en diálogo con este otro Estado, ¿no? Claro. Esta es una de las características que tenemos que empezar a ver en esta simbología de la huipala, por ejemplo, esta diversidad armónica que es posible construir, ¿no? No es como muchos se han expresado, un trapo ahí traído por estos indios. No, no, no. Ahí tiene una semiología, tiene esto que Sousa nos dice cada vez, ¿no? Boaventura de Sousa nos dice, hay epistemologías en estas simbologías que tenemos que empezar a descubrirlas, ¿no? Los hermanos andinos saben, conocen muchas cosas, pero que todavía no las manifiestan abiertamente. Y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de ir descubriendo, con las lecturas que ellos van haciendo, nos van soltando cosas por aquí, por allá, y nosotros, que no estamos ligados a una vida comunitaria, que no hemos heredado directamente, ¿no?, una vida comunitaria, con todos los saberes de transmisión oral, estamos obligados a entender mejor estas culturas con las cuales convivimos, y sin ellas no hubiera sido posible la existencia de estos territorios, no hubiera sido posible la existencia de los estados nacionales que se descuartizan en lo que va de 1810 a 1826 para nuestro caso boliviano, sin esa base social que nutrió los ejércitos libertarios, por ejemplo, con soldados guaraníes, con soldados aymaraquechas, no hubiera existido, con esa resistencia feroz
que soldados llevados del altiplano de las alturas de Ayopaya, a la guerra del Chaco, no se hubiera construido el Estado del 52. Tenemos una deuda muy grande con los pueblos originarios y es muy pertinente que en estas fechas no veamos solamente desde una mirada folclorizada el tema del Año Nuevo Andino y todo lo demás, sino en el contexto histórico de la formación de nuestra sociedad. Antonio, en torno a lo que tú nos venías exponiendo, nos venías explicando también, ha existido pues y han existido procesos desde 1492 de extirpación de idolatrías, procesos intermediados por el sincretismo religioso, por ejemplo. ¿Cómo podemos llegar a entender una consolidación de una celebración abierta y reconocida constitucionalmente de bueno, a través de nuestras leyes también, de una celebración del Año Nuevo Andino Amazónico, en esta vertiente de pluralidad y de reconocimiento de la pluralidad, interacción entre los distintos niveles de pluralidad que existe, puesto que se cree de forma también, por falta de conocimientos, por ignorancia, que la huipala, que el Año Nuevo Andino Amazónico es algo estrictamente del movimiento al socialismo, es algo estrictamente de un partido político. Sin duda, esto no es así, por todo lo que tú nos vienes explicando. Entonces, esta fecha sin duda tiene que servir para también plantearnos estas reflexiones, ¿no? Mira, tengo una experiencia personal. En los años 90, activa del párroco de Tiahuanaco, si no me equivoco, Claudio Patti, ¿no? El párroco se hizo una reunión ecuménica, donde estaban iglesias evangélicas, estaba la iglesia católica, estaban los, voy a utilizar la palabra, sacerdotes andinos, ¿no? Y yo fui simplemente porque me pidieron que en esa reunión, que tenía más un carácter ecuménico religioso, explicara un poco las nuevas leyes que estaban saliendo, como la participación popular, porque estábamos a puertas de elegir a los alcaldes por primera vez. Entonces querían que se les explique a estos líderes religiosos para que ellos después vayan y expliquen también en sus comunidades cuáles eran estos cambios que estaban transcurriendo en el Estado. Muy bien, yo fui de buen agrado, estaba trabajando en una institución que me permitió hacer eso, y hay una mesita, ¿no? Hay una mesa, y yo veo que uno de los compañeros agarra y pone $1 a la mesa, ¿no? Entre los misterios que ya conocemos, introducen el dólar. Para mí fue terrible. Y luego, de pasado el acto, pregunté y le dije, hermano, ¿cómo van a poner el dólar? ¿No? No dije símbolo imperialista, ni mucho menos. Dije que no es una moneda corriente para los bolivianos. Y mira cómo me lo explicó un hermano andino. Me dijo, es un nuevo símbolo de la prosperidad. Y siendo un símbolo de la prosperidad de este tiempo, tiene que estar junto a nuestras llamas, tiene que estar junto a nuestros otros misterios. Entonces, hay una lectura semiológica de la vida fundamental. O sea, ¿cómo leen mejor que nosotros? ¿No? Y sin pisar la universidad, tienen una lectura semiológica de las cosas, del mundo. Esto es fundamental. Entonces, estos intentos de ecumenismo, no sé qué pasó, en qué momento se fraccionaron, porque volvemos a escuchar estas cosas de brujerías, que son cosas de hechicería, que nada tienen que ver con la religión. Es posible que no tengan nada que ver con las religiones occidentales, pero sí tienen que ver con el mundo espiritual de los pueblos originarios. Por lo tanto, este respeto a la diferencia es fundamental. Tú no puedes negar la espiritualidad que tienen los pueblos originarios con sus diferentes manifestaciones. Porque si no, estarías, ¿no?, con una mentalidad absolutamente vertical,
definiendo que hay una sola manera de interpretar el mundo, que es la tuya, y que los demás están en este mundo de las tinieblas y que hay que volverlos a sacar de ese mundo de las tinieblas para que se vuelvan personas cultas, civilizadas. Ya no conocemos ese relato, ya conocemos esa narrativa que llegó con Cristóbal Colón. Por lo tanto, han pasado siglos de construcción científica en la misma Europa, ¿no? Y no podemos mantener esos discursos de la Edad Media en el siglo XXI. Este es un desafío sobre todo para nosotros que hemos sido criados bajo lineamientos de una cultura occidental. Ahí las reformas educativas no han logrado todavía introducir el principio de la diferencia como la base de la unidad de este Estado que queremos construir. Claro. Antonio, generalmente en esto que tú venías hablando, las constituciones del mundo, la visión eurocéntrica del mundo, la visión antropocéntrica, ha inculcado un solo idioma oficial, una sola forma de ver el mundo, una sola lengua oficial del Estado, una sola forma de gobierno. Precisamente se quiebra esta visión eurocéntrica de la construcción del Estado con la plurinacionalidad, ¿no? Y es la plurinacionalidad la que nos incorpora también esta forma de entender estas visiones, esta cosmovisión, mejor dicho, del Año Nuevo Andino Amazónico. Pero estamos viendo, no solamente en Bolivia, sino también en Brasil, por ejemplo, esta especie de proscripción de esta diversidad, de nuestras creencias, de la pluralidad de creencias, de la pluralidad de visiones y cosmovisiones. Pasa en Bolivia con el gobierno de facto, pasa en Brasil también, están realizando lo mismo. Entonces, ¿por qué surge de forma tan recurrente en los autoritarismos modernos esta forma de proscripción de la pluralidad? En los años 90, cuando estaban en su auge redescubrir de la identidad, habían trabajos de hermanos aymaras, sociólogos y todo eso, yo recibí una tarjeta, ¿no? Y me decían feliz año nuevo, ¿no? El 21 de junio. Y recibieron también compañeros que trabajamos en un equipo. Y yo lo recibí muy bien, por supuesto, sabía de qué se trataba. Pero para los otros compañeros les resultaba una cosa chocante. Estos son unos locos, que no sé qué. Uno agarró, incluso rompió la tarjeta y lo botó. Claro. Eso jamás harías con una tarjeta que recibes en Navidad. Claro, porque ellos cuantifican los años a partir del nacimiento de Cristo, ¿no? 2020, digamos, pero en el año, la cuantificación de las cosmovisiones de nuestros pueblos ya estamos a más de 5,000 años, ¿no? Entonces, es una cuestión de cuantificación y de esquema de cuantificación. Claro, ni siquiera eso, porque no es la fecha exacta en que nació Jesús, eso todos ya lo saben, porque hubo un cambio del calendario gregoriano, ¿no es cierto? Entonces, se alteró bastante en días, semanas, los tiempos en el calendario moderno actual que tenemos. Pero ¿por qué surge esta idea de estas visiones totalitarias de la vida, de la forma de Estado, de las libertades, ¿no? Las crisis que hemos atravesado a nivel mundial nos han ido demostrando que estos sueños de dominar el mundo nunca han desaparecido del cerebro de muchos centros de poder, ¿no? Unos querían la conquista del dominio mundial mediante las armas, otros han visto una manera mejor y han ido por el camino de la acumulación de la riqueza y el dominio a partir del capital. Durante el periodo de la Edad Media que todos conocemos, el dominio absoluto estuvo en la religión. Una vez que hubo los cismas religiosos, la división, Lutero, Calvino, Zwingo en Suecia, en Suiza, todas estas protestas que dieron origen a las religiones protestantes, le estaban dando nuevos ingredientes. No hay solo una manera de leer la Biblia, hay estas otras interpretaciones. Pero además están las otras religiones, la religión ortodoxa,
están los musulmanes con sus diferencias también, y son los pueblos que hacen resistencia por estas diferencias que existen, que hacen imposible esta visión totalitaria que muchos países han querido tener como política de Estado, ¿no? Y estas ideas se les tiene ya bien identificadas. Las ideas fascistas son la expresión de esto, del dominio absoluto, de una sola razón, de una sola mirada y del destino de la humanidad. Y hay ciclos en que se van repitiendo, tal cual, ¿no?, estas ideas y comportamientos. Fukuyama no es que sea un fascista, pero moderniza viejos conceptos de una sola idea, por ejemplo, de Estado, de democracia y de republicanismo, ¿no? Y dice, bueno, fin de la historia. Hay un modelo de construcción de sociedad y punto. ¿Qué pasará post-COVID? ¿No? No va a ser la misma realidad que hemos conocido. Estamos viendo las noticias que están surgiendo en Europa, por ejemplo. Alemania está repensando cuál va a ser su planteamiento económico. ¿Qué va a hacer el Estado respecto a la economía? Sí. Dicen que va a haber una ola de nacionalizaciones y todo aquello. Y ahí hay que ver muy claro, cambia Alemania, cambia la comunidad europea, inmediatamente, ¿no? Es el motor económico. Exactamente. Entonces, fíjate tú, no es momento para tener estas ideas totalitarias de visiones de mundo absolutas y de explicación de una sola verdad, de la historia, del desarrollo de la humanidad, de la voluntad humana y de los derechos que tenemos. Hay diferentes visiones. Y en este territorio tan chiquitito que es Bolivia, ¿no?, pero tan rico, en este pasado que permitió construir civilizaciones que no conocían el hambre, ¿no?, y que sabían garantizar una seguridad alimentaria sobre la base de sus recursos y un dominio y planificación de su territorio, tenemos pues ahí un potencial inmenso para los grandes problemas que vamos a tener que confrontar después de esta pandemia. Hay que ser muy amplios en entender el papel de las ciencias, por ejemplo. En una de estas conferencias de Zoom que han habido estos días, ha habido uno sobre el carácter de las ciencias sociales y la ciencia en general, entre Boaventura de Sousa y una científica mexicana, donde cuestionan el rol de la ciencia. Y ellos se preguntaban y decían, finalmente, ¿a quién sirve la ciencia? ¿A la humanidad? ¿Soluciona la ciencia los problemas de la gente o está en función de las grandes inversiones del capital? Interesante. Intereses, ¿No? Entonces nosotros desde esta sabiduría depositada en pueblos originarios, desde este conocimiento, podemos dar respuestas en el ámbito de la salud, de la economía, de la educación, esta pedagogía de la comunidad, por ejemplo, que entre líneas ya la planteó Paulo Freire, tenemos que irlas recuperando para transformar nuestra sociedad, ¿no? Y por contagio también al gran espectro latinoamericano, porque quiera sea o no, somos un solo ecosistema, ¿no? Todo esto que se comprendía como el Avia Yala es un solo ecosistema. Lo que pasa en Brasil nos afecta, lo que pasa en la Patagonia nos afecta, estos vientos polares que vienen, estos fríos polares. Entonces, si no entendemos la dimensión geopolítica de nuestra ubicación, no solamente como territorio, sino también como cultura, no estaríamos avanzando en un proyecto de sociedad para Bolivia y para el resto del continente. Antonio, hay que aprovechar también para mandar saludos a toda la gente que nos ha estado escribiendo, atentos a la transmisión.
Débora Zapata dice saludos desde Buenos Aires, don Antonio. Dayan Lady Chirino Flores. Saludos, profe Antonio, gracias por sus enseñanzas y siga adelante. Ernesto Zapata Camacho, es bueno escuchar al compañero Antonio con todo su bagaje de conocimiento acerca de la organización y cosmovisión andina. Saludos. Lili Ivonne también nos escribe. Dice, excelente análisis, reflexión e información. Es importante todas y todos tomemos conciencia sobre estos conocimientos y ponerlos en práctica, como dice el mundo que los conocimientos ancestrales serán los que salvarán el planeta. Estoy convencida que el COVID-19 es un preámbulo reflexivo. Juana Flores Vargas dice, exacto, debe haber equilibrio en la sociedad, todos debemos ser parte del Estado con nuestros saberes y conocimientos pluricultural. Excelente este análisis. Bueno, ahí saludarlos a todos, agradecerles por estar pendientes de esta transmisión de Facebook Live del CENAC, Centro de Estudios Nuestroamericano. Antonio, ha sido realmente un placer conversar contigo. Sin duda, tenemos que empezar a reflexionar sobre estos temas de la interculturalidad, multiculturalidad, descolonización, decolonización, un montón de paradigmas que también nos gustaría tenerte acá en el Centro de Estudios para abordar en siguientes entrevistas, siguientes intervenciones tuyas. Agradecerte una vez más y pues adelante con tu cierre. Bueno, las gracias a todos y todas que nos han seguido, a ti, Gabriel. Simplemente que hay que darle un nuevo sentido al mundo simbólico andino. Es decir, la huipala no es solamente una bandera, ¿no? Encierra no solamente el conocimiento, porque por ahí vamos a encontrar ahí el futuro para caminar en esas graditas que se van formando por los diferentes colores, son los desafíos que tenemos que ir superando para caminar por este Capañán que está al centro, salvando todas las dificultades para llegar a ese centro, ¿no? Si vos ves los extremos de la huipala de ambos lados, son como las casillas de ajedrez que tú tienes que ir avanzando, no para destruir a tu oponente, ¿no? No estás en el juego del ajedrez para destruir al oponente, sino para juntar estas parcialidades y ambos caminar en este sendero del Capañán, que es la línea blanca, para construir y caminar hacia una mejor sociedad. Este es el desafío. Y aquí hay puntos de convergencia, por ejemplo, con el marxismo, ¿no? Con un marxismo bien leído, bien interpretado, puesto en clave de nuestro tiempo, en las lecturas de época que en la que escribe Marx, por ejemplo, no es que hay una negación de los avances de la interpretación de la sociedad en Marx, ¿no? Ayer estuve en una red de Zoom también, donde jóvenes estaban debatiendo muy bien acerca de los aportes de Marx, pero hay que tener en cuenta que son sociedades concretas las que van determinando los rumbos que hay que tomar. Esto lo dijo Marx, no lo digo yo. Y en ese sentido es un desafío para construir este país, este nuevo Estado, tomar en cuenta estas dos vertientes que el pueblo las ha asumido como tales. ¿Por qué digo el pueblo? Porque la mayoría de los pueblos originarios tiene su memoria histórica muy clara, ¿no? La memoria larga, la memoria corta, la contemporánea, y los obreros, el mundo del proletariado boliviano, tiene también su memoria, que arranca desde los viejos mitayos, va por todas las masacres que han habido en el país. Ahí está la fundación de la Federación de Mineros, y cómo se hace carne en ellos, en este proletariado moderno, el sentido de conseguir un nuevo Estado a través de las claves de lectura que te da el marxismo. O sea, hay una conciencia histórica también en Bolivia que se nutre pues del marxismo y que no tiene que ser contradictoria con la de los pueblos originarios. No, claro, complementaria, siempre, ¿no? Exactamente. Y creo que ahí está el desafío.
Exacto, para complementar esto que tú muy bien decías, Antonio, me hacías recuerdo a Mariátegui en el Perú, por ejemplo, ¿no? Cómo el marxismo ha llegado a Latinoamérica, evidentemente no en las mismas condiciones de estudio ortodoxo en las que llegó o se generó en Europa, ¿no? Entonces tienes un marxismo latinoamericano que precisamente entiende esta complementariedad de los problemas, entre comillas, problemas campesinos, indígenas, de clase, de las naciones y pueblos originarios. Por eso también el marxismo no es el mismo en todas partes del mundo, a pesar que tiene un eje articulador que es Marx, Engels, Lenin y demás, pero si tú revisas también el marxismo oriental, si quieres, vas a tener a Samir Amin, por ejemplo, ¿no? En todo el mundo árabe, que Sí. tiene otras lecturas a partir de esta visión complementaria. Entonces también hay que desmitificar eso de que el marxismo y el indianismo están contrapuestos, que no existe conciliación. Es más, creo que el proceso boliviano ha sido tan exitoso porque precisamente ha buscado esos puntos de convergencia entre el marxismo, el socialismo, el comunismo, el indianismo, el indigenismo, el catarismo. Tienes todas estas convergencias que sin duda van complementando y no son contrarias entre sí para la liberación de los pueblos, ¿no? Sí, Mariátegui es un capítulo aparte, sería largo hablar de él, pero en ese su texto que se llama Análisis y Balance, si no me equivoco, cuando dice que el socialismo tiene que ser creación, ¿no? Que no hay que copiar, que no hay que hacer un calco, sino una creación, nos está desafiando, nos está desafiando. Y Mariátegui es muy importante para nosotros, de lectura obligada, diría, para entender nuestra formación social, ¿no? Y así también hay otros pensadores latinoamericanos. Juareche, no sé si estoy hablando bien, es un peronista argentino que plantea el tema de la descolonización pedagógica también, que es muy interesante. Entonces, hay aportes en Latinoamérica desde diferentes visiones que nos van desafiando para construir nuestra propia manera de entender la formación social que tenemos y nuestro proyecto de horizonte histórico. Entonces, esta serie de charlas, algunos debates que se pueden hacer, creo que tienen que servir para eso, para desafiarnos y construir entre todos los diferentes, una mirada de horizonte a más largo plazo y respetando la pluralidad y el pluralismo. Porque si no, estaríamos repitiendo la mentalidad del pensamiento único y con como caballo cochero se dice, con anteojeras, simplemente con una sola verdad, querer caminar hacia adelante. No va, porque el caballo cochero que camina así está siendo manejado por alguien, y eso es lo que no queremos. Bien, con eso yo termino y agradezco a todos, a todas y a ti por haberme invitado. Gracias, Antonio. Ha sido un placer tenerte en el Centro de Estudios Nuestroamericano Bolivia. Y pues para futuras ocasiones te estaremos convocando, Antonio, una vez más agradecerte por tu intervención, tu participación e invitar a todos ustedes que nos están siguiendo, nos están viendo a seguir este ciclo de charlas que vamos a tener en el Centro de Estudios Nuestroamericano Bolivia. Así que Antonio nos estará acompañando en futuras ocasiones también. Gracias, Antonio. Gracias a todos.